el gran rey David. Vamos a contar la historia de un muchacho desconocido, un pastor que llegó a rey y fue el mejor rey que tuvo Israel. Debemos comenzar por la época en que David era un muchacho y guardaba los rebaños de su padre allá por las montañas de Belén. Un día oyó el balido de un cordero asustado. Un oso lo había separado del rebaño y estaba a punto de devorarlo. David, sin acobardarse, se enfrentó al oso y lo batió con un palo. Así salvó al cordero de sus garras. Ese era el temperamento del pastor David. Sucedió que cuando el Señor se disgustó con el rey Saúl, envió en secreto al profeta Samuel a la ciudad de Belén. Tenía el encargo de visitar a Jesé, el padre de David. El Señor le dijo: «He escogido un rey entre tus hijos». Jesé le presentó primero a sus hijos mayores. Todos eran altos y fuertes. Pero Dios no había escogido a ninguno de ellos. Los hombres juzgan por las apariencias, pero Dios juzga por el corazón. Samuel le preguntó: «¿Son estos todos los hijos que tienes?» José contestó: «Bueno, falta el más pequeño, que está cuidando el ganado». «Manda a buscarlo», le dijo Samuel. David, ya lo hemos dicho, era un muchacho de buen tipo. Cuando llegó, Dios le dijo a Samuel: «Este es, úngelo». Samuel cogió el cuerno del aceite y delante de sus hermanos ungió a David como futuro rey de Israel. Padre, concédeme dedicar todo mi tiempo a ti, en cualquier lugar del mundo en que me coloques. No te pido que me libres de penas, trabajo o inquietudes. Solo deseo una cosa: glorificar tu nombre. Como era lo habitual, Israel estaba en guerra con los filisteos. Todos los días salía al campo de batalla un campeón filisteo para desafiar a los israelitas. Era un gigante de 3 metros de altura. Llevaba una malla de pesada armadura y un casco de bronce en la cabeza. Se llamaba Goliat y había nacido en Gat. Todos los días gritaba: «Que salga alguien a luchar conmigo. Si me mata, seremos vuestros esclavos, pero si yo lo mato, vosotros seréis nuestros esclavos». Ningún soldado se atrevía a enfrentarse con él. Los hermanos de David estaban entonces sirviendo en el ejército. David, por mandato de su padre, acudió al campamento israelita con pan y queso para ellos. Al llegar vio a Goliat. Preguntó: «¿Quién es este filisteo que se atreve a desafiar al ejército del Dios vivo? Yo estoy dispuesto a luchar con él». Su hermano mayor le dijo: «No seas presumido, vuélvete con las ovejas». El rey Saúl se enteró de lo ocurrido y mandó llamar a David a su tienda. Aunque el muchacho era muy joven, le ofreció su yelmo y su armadura para el desafío. David se los puso, pero no se encontraba a gusto con ellos. Le dijo a Samuel: «Cuando un oso o un león atacan mi rebaño, yo los mato a mi manera, pero jamás me he puesto una armadura». Luego David se quitó todo de encima. Agarró el cayado, escogió 5 piedras del arroyo, se las echó al zurrón, empuñó la honda y se fue derecho a Goliat. El gigante gritó:
Es que soy un perro para que vengas contra mí con un palo y con piedras. David le contestó: tú vienes a mí con lanza y espada, pero yo voy a ti en nombre del Señor de los ejércitos. Echó mano al zurrón, sacó una piedra y disparó la honda. Y la piedra pegó al filisteo en la frente. El gigante cayó de bruces sobre la tierra. David corrió hacia él. Desenvainó la espada del filisteo y de un tajo le cortó la cabeza. Cuando los filisteos vieron muerto a su campeón, huyeron en tropel. Si queréis comprobar su valor, dejadlo marchar. Si es constante, correrá como el viento, siempre adelante como el tiempo. No le asustan los osos, luchará con gigantes. A todos impondrá su derecho de caminar. Cuando David volvió, después de matar al filisteo, salieron a recibirlo las mujeres de Israel, bailando y cantando al son de panderos. Saúl mató a 1000, David a 10.000. Saúl tuvo envidia de David desde aquel día. Y a la mañana siguiente, mientras David estaba tocando el arpa delante del rey, Saúl le arrojó una lanza para clavarlo en la pared. David la esquivó, pero comprendió que su vida corría peligro y se escapó al campo. David era amigo íntimo de Jonatán, hijo de Saúl. Lo amaba como a su propia alma. Jonatán se puso de acuerdo con David para comunicarse por medio de unas señales. En el caso de que no hubiera peligro para volver del campo, Jonatán dispararía 3 flechas cerca de él. David se escondió tras unas rocas y observó. Jonatán disparó las flechas muy lejos, y así supo David que el rey seguía enojado con él. Entonces huyó al desierto para allí vivir como un desterrado. Un día salió Saúl con su ejército en busca de David y se metió en una cueva sin saber que allí estaba David escondido junto a otros desterrados. Algunos de ellos le susurraron a David: «Es el rey. Esta es tu oportunidad. El Señor te la ha puesto en las manos». David les contestó: «Dios me prohíbe hacerle ningún daño». Pero en la oscuridad se acercó a Saúl sin hacer ruido y le cortó el borde del manto. Cuando Saúl salió de la cueva, oyó una voz que lo llamaba: «Majestad». Saúl se volvió sorprendido. David, llevando en su mano el trozo de manto, le dijo: «¿Creéis ahora que yo quiero haceros daño?». Cuando Saúl se dio cuenta de que era David, le perdonó la vida y le dijo llorando: «Tú eres mejor persona que yo. Tú me has pagado bien por mal». Pasaron los años. Saúl había muerto. David era el nuevo rey y deseaba una fortaleza en defensa de Israel. Él y sus hombres marcharon sobre Jerusalén y atravesaron sus murallas penetrando por un canal. Hoy se llama a Jerusalén la ciudad de David. Ordenó a los sacerdotes transportar a la nueva ciudad el arca que contenía las leyes de Moisés. La alegría era general. Todos cantaban y danzaban. David iba danzando delante del arca del Señor con todo su entusiasmo. Poco después, cuando todo parecía sonreírle, le sobrevino a David una gran desgracia. Tenía un hijo llamado Absalón. Era su hijo preferido. Todo Israel le admiraba por su belleza y apostura. Sin embargo, se puso al frente de una rebelión contra su padre. Deseaba ser rey y conquistó para su causa el corazón de muchos hombres de Israel. Se desencadenó una lucha y Absalón fue derrotado. Al huir montado en un mulo, se le enganchó la cabeza en una rama de encina y se quedó colgando en el aire mientras el mulo se escapaba bajo sus piernas.
David había ordenado a su capitán Joab: «Tratad bien a mi hijo por consideración a mí». Pero Joab no hizo caso de la orden y arrojó su lanza sobre Absalón y lo atravesó. David estaba sentado a la puerta de palacio esperando noticias. Preguntó al mensajero: «¿Está bien Absalón?». El mensajero contestó: «Acaben como él todos los enemigos de su majestad». David comprendió lo que había pasado, y a pesar de que Absalón había sido tan mal hijo, rompió a llorar gritando: «Hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón». Podré ver a un hombre afligido sin afligirme yo también. ¿Puede un padre ver llorar a su hijo sin llenarse él de dolor? La alegría y la pena son revestimientos del alma divina. Si todos sentimos así, caminaremos felices